La triste historia de muchas de estas mujeres era el engaño, ¿no? El terrible engaño que sufrían al ser traídas, digamos, con la ilusión de un casamiento y terminaban en un prostíbulo. Hay una historia que sucedió en este barrio, por estas calles, sobre la que mucha gente no sabe nada y mucha gente no quiere que se sepa nada. En esta zona funcionaban los más importantes prostíbulos de la Buenos Aires de la década del 20 y del 30 del siglo pasado, época de fraude patriótico. La organización que los explotaba se llamaba Varsovia y luego Sui Migdal. Esta organización fue tan poderosa que tuvieron una sinagoga propia y hasta un cementerio para prostitutas. Esta historia nos pareció interesante y queremos contártela. Lo que más me llamó la atención en realidad fue que se conjugaban dos cosas que a todas luces y evidentemente son incompatibles: religión y prostitución. Luis Migdal, que es el que le da el nombre a la organización, que en realidad se llamó Migdal, Sui Migdal, en los 2 últimos años de existencia. Nació como la Varsovia, la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, allá por 1906. En realidad ya preexistía un grupo de proxenetas llegados de Europa, principalmente de Polonia, que conformaron el grupo de los 40, que luego en 1906 se formaliza en Avellaneda, en el mismo, digamos, en la misma localidad donde está el cementerio, en la avenida Mitre al 400. Ahí se reúne un grupo de proxenetas y por la facilidad que les ofrecía las leyes provinciales pidieron la personería jurídica y así nace la Varsovia. Siempre apuntaron a Buenos Aires. Buenos Aires era, digamos, el objetivo. Y en realidad mantuvieron la sede en Avellaneda por una cuestión formal. Los primeros prostíbulos estuvieron de esta gente, de estos judíos, que eran observantes, y aunque parezca contradictorio, fomentaban la prostitución. Los primeros prostíbulos estuvieron a lo largo de la calle Libertad, desde Corrientes hasta Córdoba. Era una sucesión de prostíbulos y negocios de compra-venta, peleterías y joyerías. Y esto es importante remarcar porque las mujeres, tanto las obligadas como las no obligadas a ejercer la prostitución, uno de sus recursos, de dinero, de transformar su dinero en un ahorro, era comprándose un sacón de piel o comprándose una joya que eran de rápida realización, que lo podían vender fácilmente. Era una forma de ahorro. Casi llegando, digamos, al centenario, en 1910, en la zona de que hoy es la Plaza Lavalle, Tribunales, el Teatro Colón, había un regimiento y que en realidad era un proveedor de clientes para la prostitución, ¿no? Es decir, todos los soldados que habitaban o servían en ese regimiento. A la llegada del centenario, o en los años anteriores al centenario, se decide correr a todos los prostíbulos de la zona y van pasando hacia el 11, es decir, se junta de algún modo lo que se llamó la sociedad judía honesta, decente u oficial, y esta gente que eran los proxenetas alguna vez marcados o rechazados por la comunidad judía oficial, se van corriendo y se van mezclando entre la población judía de la zona, la calle Uriburu, la calle Lavalle, la calle Pastel inclusive, que era la calle Ombú. Toda esa zona que hoy es conocida como el barrio de Once era una sucesión de prostíbulos que poco a poco fue creciendo, fueron desarrollándose. El dinero que manejaban era una gran cantidad de dinero, que en el año 29 manejaban alrededor de 100 millones de pesos. Haciendo el cálculo, un cálculo somero a valores de hoy, es como, por entonces eran 40 millones de dólares, hoy podrían llegar a ser 100 millones de dólares, un volumen sumamente importante que les permitía comprar a políticos, comprar a los funcionarios municipales, a los funcionarios judiciales y básicamente a la policía. Estos edificios seguro que estaban en aquella época y probablemente han sido usados
como prostíbulos, como casas de tolerancia. Estaba el prostíbulo de las Polacas, ubicado en la calle Pavón y Mitre. El prostíbulo de las Polacas era muy conocido porque los hombres, la clientela, buscaban siempre las mujeres rubias y de ojos celestes. Había otros prostíbulos también muy conocidos, como el prostíbulo de la Chacarera. El compositor Juan Maglio le dedicó un tango que se llamaba La Chacarera. Chacarera, chacarera, no me hagas más sufrir. Todos duermen en tu cama, yo también quiero dormir. Por 1927 logran adquirir un palacete en la calle Córdoba, donde tienen ahí su propia sinagoga, un salón de actos, oficinas. En ese salón de actos, según las fuentes, se realizaban los remates, porque a decir verdad traían por lotes a las mujeres y las remataban entre sus socios. En cuanto al reclutamiento de las mujeres, era un sistema bastante aceitado el que tenían, el que lograron con el tiempo, ¿no es cierto? Iban a Polonia, buscaban una familia religiosa judía, pobre, y se presentaban como candidatos a un buen casamiento. Elegían una candidata que luego, bueno, la embarcaban con el engaño del casamiento, la embarcaban hacia Latinoamérica, y cuando llegaban acá a Buenos Aires, en realidad estas chicas jóvenes, que no, en algunos casos eran menores de edad, eran obligadas a prostituirse, se ablandaban. Había inclusive un hotel, la Avenida Corrientes, según las fuentes, el hotel servía como lugar de ablande de las chicas. La paradoja es que hoy ahí hay un sex shop. Esta es la realidad de nuestros días. Otra cosa muy interesante a tener en cuenta era que había dos tipos de prostitutas: aquellas que después del castigo, que después del ablande, se sometían a los dictámenes de los proxenetas y se convertían en mujeres sumisas. Ellas tenían posibilidades de llegar a madamas, a ellas no se les negaba la recaudación. En cambio había otras que habían ejercido la resistencia, que no eran mujeres confiables para los proxenetas. A ellas se les guardaba el dinero, no es que se les dejaba de pagar, se les juntaba su dinero, que era generalmente el 50% de la recaudación, y se le entregaba al final de su vida útil. Si estas mujeres seguían negándose a ejercer la prostitución a los deseos del proxeneta, eran enviadas a otros prostíbulos del interior del país, inclusive algunos de acá del Gran Buenos Aires o de la isla Maciel, es decir, volvían a Avellaneda, que era el lugar de nacimiento de la organización. Escúcheme, el 24, ¿llega hasta el cementerio de Avellaneda? Sí, sí. Gracias. El final de la Migdal se produce alrededor de 1930, cuando son perseguidos, apresados y juzgados cerca de un centenar de proxenetas y madamas que posteriormente fueron deportados al Uruguay. Por supuesto, la mayoría de ellos volvieron al país, algunos continuaron con el fructífero negocio de la prostitución y otros se blanquearon y siguieron por otros caminos más lícitos. En realidad las primeras prostitutas, en general hasta bien entrado el siglo XX, eran enterradas o tiradas al río prácticamente, como en realidad pasaba con muchos ciudadanos comunes, que no eran enterrados en ningún cementerio, sino en el fondo de la casa. Hubo en muchos casos en los bajos de la ciudad de Buenos Aires que daban al río, y los cadáveres muchas veces con la creciente aparecían flotando en el río. El tema de la muerte para un judío es muy importante, y en este caso para los proxenetas, que eran observantes, el doble de importante, y siempre buscaron la forma de tener un lugar donde ser enterrados como judíos. Aún la comunidad judía oficial, en 1906, cuando se crea la Varsovia, no tenía cementerios. Los proxenetas sí, que enterraban a sus muertos, es decir, proxenetas y madamas, bajo el ritual judío. Hoy está en un estado bastante lamentable, pero en algunos casos podemos llegar a ver los restos de cierto lujo con respecto a las lápidas,
al uso de mármoles. Su ciudad de los dejó con corazón saltarín y fue a parar a una casa de Tucumán y Junín. Una casa oscura, fea, sin patio y con varias salas, de esas que por discreción suelen llamar casas malas, para que nombrar sus noches, su llanto, su amargo pan. La vieja canción en yiddish, los golpes de su rufián. 10 años estuvo allí, 10 años de sufrimiento, 10 años de rabia sorda, 10 años que ni les cuento, hasta que una vez cansada de tanta y tanta opresión, se echó el coraje a los hombros y empezó su rebelión, una rebelión perdida, cualquiera lo pudo ver, pero hay cosas que se hacen porque se tienen que hacer. Raquel Lieberman alzó una bandera olvidada, ganó en los ojos de Dios, es como no ganar nada. Raquel Lieberman había llegado de Polonia con sus hijos en 1922 para reunirse con su marido en Buenos Aires, pero fue engañada, esclavizada y prostituida en burdeles durante años. Con valentía denunció en 1930 a la poderosa organización Tzvi Migdal de más de 400 proxenetas. Por la corrupción policial imperante, muchos lograron escapar. Canten pues esta milonga, que no es de palma y laurel, la victoriosa derrota de una muchacha Raquel. El 27 de septiembre de 1930, la justicia dictó la prisión preventiva por asociación ilícita a 108 proxenetas de la Tzvi Migdal. Solo condenó a 3. No hay muerto, más muerto que aquel que no evocamos. Que se pierdan en el viento, que ronden por mi ciudad las coplas de una pupila que nos dio la dignidad.